Buenas, hoy les vengo a hablar sobre la actividad 3 de la asignatura de muestreo. En la actividad nos dieron una base de datos y nos pidieron hacer un diseño muestral de dos variables. En mi caso, las variables que me fueron otorgadas fueron la edad y la categoría. En mi caso era la proporción de asistentes, con un error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Bueno, para las variables que me fueron asignadas, el objetivo de mi investigación fue, para la edad, realizar un estudio de las edades de los profesores adscritos a la Universidad de los Andes, para crear un programa encargado de otorgar las jubilaciones correspondientes. Y para la variable de asistentes fue determinar el número de profesores adscritos a la Universidad de los Andes con categoría de asistente, para poder desarrollar un plan de seguros acorde a sus necesidades. Ok. Para la variable edad, podemos decir que esta variable es cuantitativa, de escala de medida discreta, y el parámetro a estimar es la media. Y para la variable que es la categoría de asistente, podemos decir que la variable es cualitativa, de escala de medida ordinal, dado pues que puede ser jerárquica, de mayor a menor, pues en realidad también de acuerdo al enfoque que se le creo que podría ser nominal. Pero en realidad, dado que pues debería existir una jerarquía entre los distintos cargos que tienen los profesores, considero que es ordinal. Y el parámetro a estimar para este caso es la proporción. La población objetivo y la población muestrada, en ambos casos es la misma. La población objetivo está dada por los profesores adscritos a la Universidad de los Andes. Y la población muestreada son los profesores adscritos a la Universidad de los Andes que han proporcionado sus datos correctamente. Y las unidades estadísticas son cada profesor adscrito a la Universidad de los Andes. Primeramente, pues tenemos nuestra base de datos, para la cual sacamos, calculamos, aislé los datos que me convenían, que necesitaba, que eran la categoría, la fecha de nacimiento, a partir de eso saqué la edad, y de ahí pues tuve mi base de datos, en las cuales los datos poblacionales, los parámetros poblacionales eran la media, que era de 76,1338, y la varianza, que era 256 para la variable edad. Y para el caso de la variable categoría, la proporción poblacional de asistentes era de 0,1809. Cabe resaltar que en mi caso yo tengo la fecha de nacimiento y habían varios casos de personas que no contestaron su fecha de nacimiento. Entonces el sistema me arroja que tenían 122 años. Yo calculé los datos, tanto la media como la varianza poblacional, primero con esos resultados de 122, que creo que me afectaron mi media, porque ya más adelante les voy a explicar, pero pues la volví a calcular depurando esos casos, ignorándolos, los casos que me marcaba 122 como edad y la media bajó a 71 si no me equivoco, pero bueno, más adelante comprobaremos eso. Pero bueno, eso fue lo que hice por la parte de la base de datos. Para luego tomé una muestra, y apliqué una prueba piloto con un tamaño de 237, para la cual tuve una media de 70,637 y una varianza de 127,91 y la proporción de asistentes en este caso era de 0,179. Luego, aplicando las fórmulas que nos fueron dadas, calculé el tamaño de la muestra para la media. En el caso del tamaño de la muestra para la media, para un error de muestreo y coeficiente de confianza dados, me dio un tamaño de muestra de 40. Y para el cálculo del tamaño de la muestra para la media, para un error de muestreo dado, me dio 11. Por lo tanto, tomé el tamaño más grande, que fue el de 40. Apliqué, extraje la media, pero la muestra, que fue de 40, y la evalué, en la cual obtuve una media de 71,075 y una varianza de 210,378. Asimismo, hice con el cálculo del tamaño de la muestra para la proporción. En este caso, el tamaño de la muestra para la proporción para un error de muestreo y coeficiente de confianza dados, apliqué el criterio de varianza máxima,
donde tomé P como 0,5 y Q como 0,5. El tamaño en ese caso fue de 300,55 y el cálculo del tamaño de la muestra para la proporción para un error de muestreo me dio 98. Entonces tomé el tamaño mayor, que fue de 355. Igual, extraje mi muestra y hice los cálculos correspondientes y la proporción de asistentes me dio 0,152. Entonces, finalmente tengo los datos en una tabla para poder comparar. Para la variable edad, la media en el caso muestra me dio 71,075. En la prueba piloto me dio 70,637 y la poblacional me dio 76,13. Pero como les comenté, yo volví a calcular la media poblacional quitando el error de las edades que no tenían fecha de nacimiento, y me da 71,020, la cual se asemeja bastante a la media muestral y a la media de la prueba piloto. Y bueno, y para la varianza muestral me dio 210,378, la prueba piloto 127,91 y la poblacional me dio 256. En el caso que tomé la varianza en la que apliqué los datos sin el error de la edad, me dio 150,818. En realidad estos sí están un poquito más distintos. Bueno, si tomamos el de 256, la muestra y la poblacional se asemejan, pero si tomo la otra, pues no tanto. Luego, para la proporción de asistentes, el número, en el caso de la muestral, el número de asistentes me dio 54, la prueba piloto 43 y la poblacional 837. Pero realmente lo que nos importa aquí es la proporción, que en el caso de la muestra fue de 0,15 o 15,2%, en la de la prueba piloto fue 18,14% y en la poblacional es 18,09%, que se asemejan bastante. Entonces, bueno, estos fueron los resultados de mi actividad. Espero que sean de su agrado y que les guste mi trabajo. Hasta luego.